Hola, este es el tutorial para la legalización de los gastos de desplazamiento que se dan en el programa de alimentación escolar de la Gobernación de Antioquia y la Universidad CES. Para iniciar, ustedes deben acceder al enlace que los llevará a este formulario de legalización de gastos de desplazamiento. Van a encontrar toda la política de tratamiento de datos personales y aquí en esta primera sección nos van a solicitar un correo electrónico y nuestra autorización para el tratamiento de los datos personales. Avanzamos en el formulario y nos van a pedir unos datos personales y los datos que corresponden a la legalización. Entonces, también en cada campo nos dan una serie de instrucciones que es importante que ustedes tengan en cuenta. Entonces, primeramente nos piden nombres y apellidos completos, nos indican que esto debe estar en mayúscula sostenida, luego nos piden el número de cédula sin puntos y sin comas, nos piden también que diligenciemos el correo electrónico del proyecto y ahora debemos disponer la información correspondiente al anticipo que ahora estamos legalizando. Entonces, indicamos cuál fue el valor consignado por la Universidad CES. Venimos del ejemplo anterior, entonces fueron 865.000 pesos. El valor que voy a legalizar puede ser superior, puede ser igual o puede ser menor. Y eso ya me daría a mí el tipo de legalización que yo voy a hacer. Cuando el valor es superior, si aquí yo tuviera 870.000 pesos, yo tendría que hacer una solicitud de reembolso. Si aquí yo tengo 865.000 pesos, que fue lo que solicité, y eso fue lo mismo que yo me gasté, sería una legalización sin novedades. Y en caso tal de que yo me haya gastado menos, es decir, que puedo ser que yo solamente me haya gastado 850.000 pesos, pues esto sería una legalización que da lugar a reintegro. Ahora, vamos a hacer el ejercicio primero con una legalización sin novedades. Entonces, después de diligenciar esto, yo diligencio los municipios visitados, lo mismo me indican que sea en mayúscula sostenida y separado por comas, entonces yo estuve en Gómez Plata, Carolina y Guadalupe, pongo las fechas de inicio de visitas y final de visitas, esto puede que en algunos momentos les parezca repetitivo, pero hay externalidades que hacen que esto cambie. Por ejemplo, que inicialmente haya programado para Gómez Plata, Carolina y Guadalupe, pero me pidieron quizás pasar por Cisneros o pasar por San José del Nus o quizás en el regreso pasar a Copacabana. Entonces, aquí esto hace que estos datos de municipios y de fecha de inicio y de final puede que me varíen con respecto a la solicitud de anticipo que hice inicialmente. Al finalizar la sección, debo indicar qué tipo de legalización voy a realizar. Nosotros tenemos tres tipos de legalización. En este caso, entonces, está la legalización sin novedades, que responde cuando mi legalización, el valor, es igual al valor del anticipo que solicité. Tenemos la legalización con reintegro, que es cuando el valor de la legalización me da inferior al valor del anticipo que solicité. Y tenemos el reembolso. En el reembolso tenemos dos casos. Uno, cuando el anticipo que yo solicité no me alcanzó o tuve una externalidad que me implicó un mayor gasto y en este caso la universidad me debe dar el restante del gasto. Y tenemos el reembolso cuando yo viajé con recursos propios y le voy a pedir a la universidad que me pague por esos gastos de desplazamiento que hice. Entonces, teniendo estos casos, para efectos de este primer momento, vamos a seleccionar la legalización sin novedades. Avanzamos. En este caso, se debe diligenciar y se deben anexar los siguientes documentos. Primero, el formato de legalización de anticipo. Aquí lo van a encontrar, la plantilla también, y este se debe subir en formato en Word. En esta plantilla, entonces, al igual que el de la solicitud de anticipo, no puede ser modificada, no se pueden agregar ni eliminar campos y todo lo que esté resaltado en amarillo debe ser objeto de su ajuste según su caso. Entonces, vamos a empezar por el encabezado, la legalización de anticipo número, en este caso podría ser la 001, pero seguramente usted ya tendrá varias legalizaciones realizadas, entonces debe indicar qué número de anticipo corresponde para su caso. Debe diligenciar su nombre y apellidos completos, su número de cédula indicando el lugar de expedición, la dirección, el valor en números y el valor en letras con el ML. Debe indicar el concepto, ¿cierto? Legalización de anticipo de los gastos, esto debe ser coherente. Si de pronto con ese mismo anticipo usted pudo visitar otros municipios o pudo quedarse otros días, pues lo dispone acá. En caso tal de que no haya tenido cambios en su ruta o en su desplazamiento, pues lo deja tal cual. Anexa su firma y también entonces indica la fecha en la que usted realiza esta legalización, que no puede ser igual a la del anticipo. Entonces, si el anticipo yo lo hice el 7 de junio, pues seguramente esto puede ser el 10 de junio o el 20 de junio, pues según corresponda. Una vez diligenciado todos los campos, le quitamos todo el subrayado y deben entregar un documento limpio. Ustedes lo cargan en el apartado, en esta sección donde se indica y lo deben nombrar tal cual se les indica acá, con su número de cédula, legalización, guión bajo y su nombre. Ya. Además del formato en Word,
usted deberá anexar en formato PDF y un solo archivo los siguientes documentos: formato de legalización, cuenta de cobro, soportes de los gastos que usted tenga. Recuerden que las facturas a nombre de la universidad y recibos de caja menor diferentes a transporte son opcionales, pero en caso tal de que usted quiera que sus ingresos no se vean afectados, entonces puede solicitar facturas a nombre de la universidad. Estas deben tener el NIT de la universidad diligenciado de manera correcta. En caso de que falte un número o un número esté errado, pues digamos que esta factura no será válida. Y de manera obligatoria, usted deberá anexar los soportes de transporte como los tiquetes, sea su nombre, y recibos de caja. Por último, debe anexar el certificado de permanencia. Vamos a revisar cada uno de los formatos y plantillas que disponemos para este tipo de legalización y que también aplica pues para las otras, pero para efectos de este caso puntual los vamos a revisar. Entonces, primero tenemos un formato de legalización que es la plantilla en Excel. En esta plantilla es importante que los campos de información que están resaltados en azul, todos estén completamente diligenciados. Fecha de legalización del anticipo, fecha en que recibe el anticipo, su nombre, pues el nombre de la persona que recibió ese anticipo, la cédula de esta persona y el valor del anticipo, ¿cierto? Todo me debe coincidir. En este caso, el ejemplo está con 865.000 pesos. Seguidamente, hay una parte en el formato donde usted debe diligenciar todos los gastos a los que usted incurrió. Recuerden que la pernota incluye gastos de alojamiento y gastos de alimentación, que es de su decisión si discrimina, si tiene facturas de hospedaje o alimentación a nombre de la universidad, sí las debe discriminar acá y poner el número de la factura. De lo contrario, entonces usted solamente con diligencia la pernota completa. Entonces, día con pernota, día sin pernota y el valor correspondiente. Aquí también usted debe tener en cuenta que debe diligenciar las fechas y si de manera obligatoria usted debe discriminar los gastos de transporte municipales y los gastos de transporte veredales. La suma de todos estos gastos para efectos de este tipo de legalización, que es una legalización sin novedades, me debe dar el valor total del anticipo que recibí, que para este caso son 865.000 pesos. No me reporta el formulario ninguna diferencia y ya con esto cierro este primer formato. Usted lo descarga, lo convierte en PDF para luego, de manera posterior, usted agregarlo o unificarlo con los demás documentos que aquí se piden. Vamos a el formato de la cuenta de cobro. En este formato de cuenta de cobro también es preciso que usted no debe hacer modificaciones al formato. Este tampoco debe agregársele más información de la que se pide, ni tampoco se le debe eliminar información. Iniciamos con el lugar y la fecha de presentación. Entonces yo estoy presentando mi legalización el día 3 de junio, 13 de junio. Esa es la fecha que debe ir aquí y que me debe coincidir con los formatos anteriores. La cuenta de cobro también requiere de un consecutivo. Entonces, para efectos del ejemplo, esta es la número 1, pero seguramente usted ya ha presentado varias cuentas de cobro, entonces debe revisar en qué consecutivo va para este formato. Nos piden datos personales como el nombre y apellidos completos, el número de identificación y el lugar de expedición de este documento. Ahora, esta cuenta de cobro, entonces, lo que hace es soportar los gastos de los cuales usted no tiene ninguna factura a nombre de la universidad y que deben ser cargados como ingresos a su nombre. Entonces, si yo recibí un anticipo de 865.000 pesos, pero tengo 2 o 3 facturas electrónicas a nombre de la universidad y sumadas me dan 65.000 pesos, entonces mi cuenta de cobro no es por 865.000 pesos, sino que es por 800.000 pesos. ¿Por qué? Porque sería la suma de la cuenta de cobro más las facturas que me darían el total como del soporte del gasto. Siendo el caso de que yo no tengo ninguna factura electrónica porque así lo decidí, lo que hacemos entonces es que aquí haría el valor total de el anticipo, 865.000 pesos. Debo también entonces diligenciar el concepto de esta cuenta de cobro, entonces que fueron los gastos de desplazamiento a tales municipios, tales veredas, en tales días. Debo también entonces indicar a qué cuenta lo deben consignar, el banco de esta cuenta, y en la parte final se van a encontrar con que debe estar diligenciado su nombre, sus nombres y apellidos completos, su documento de identidad, el lugar de expedición y aparece un apartado donde usted indica qué anexos soportan esta cuenta de cobro. Entonces aquí dejamos una nota donde usted debe relacionar los documentos que va a incluir como soporte de la cuenta de cobro, facturas que estén a nombre propio o recibos de caja. Esto sería todo por la cuenta de cobro. Ahora vamos con todos los documentos que son los soportes de sus gastos de desplazamiento. Tengan en cuenta que aquí se valen facturas a nombre de la universidad, que esto también es opcional si ustedes quieren que esto no se cargue como un ingreso a ustedes y que por lo tanto aquí hemos dispuesto el RUT para que usted consulte el NIT. Algún error en la digitación del NIT hace que la factura automáticamente pierda validez y no se les va a permitir o no se les va a contar como parte de su legalización y va a tener que entonces realizar una cuenta de cobro. Adicionalmente, es importante que tengan en cuenta que estas facturas deben llegar a su correo electrónico. La universidad no va a hacer el rastreo de las facturas que lleguen por otro medio
Entonces, en este caso, si usted relaciona una factura, pero usted no tiene esa factura, la universidad no se lo va a contar porque ellos no hacen el ejercicio retrospectivo de verificar qué número de facturas llegó y por qué concepto. Entonces, en este caso, usted debe solicitar que le lleguen a usted para que usted sea el director responsable de su presentación. Tenemos recibos de caja menor si ustedes lo desean y además de manera obligatoria debe incluir todos los soportes como tiquetes y recibos de caja de los transportes intermunicipales y veredales. Finalmente, tenemos el certificado de permanencia. Este certificado de permanencia es una constancia que nos dan los profesionales en territorio, los profesionales que reciben nuestra visita, para certificar que en efecto estuvimos allí realizando nuestras actividades. Entonces, deben diligenciar los datos de esta persona que nos recibe, su nombre y apellidos completos, su cargo, su número de cédula y su lugar de expedición. Aquí también entonces van sus datos, ya los datos del profesional que está haciendo la visita. Entonces iría sus nombres y apellidos completos, su número de cédula, su lugar de expedición, el cargo, que puede ser profesional en nutrición o alimentos, puede ser profesional gastrónomo, profesional agrónomo o profesional del equipo social, y la dependencia, ¿cierto? Que en este caso puede ser el componente, puede ser también el equipo al que pertenece, y también debemos diligenciar las fechas en las que estuvimos allí. Entonces, si estuvimos 1 o 2 días, entonces los días 15 y 16 de junio, y debemos también entonces discriminar cuál fue el objeto de esta visita. Si fue por un efecto de compras públicas, por un tema de participación, si fue por un tema de visita a establecimientos educativos, bodegas, etcétera. Y al finalizar, debe esta persona que nos recibe en el municipio o en el establecimiento, deberá firmarnos y debemos incluir el municipio y la fecha en la que se firma este documento. Una vez usted ya tenga diligenciado el formato de legalización, la cuenta de cobro, haya recopilado todos los soportes que se indican acá y el certificado de permanencia, usted los deberá convertir en un solo archivo en formato PDF, lo debe nombrar con su cédula, soporte legal, guión bajo, su nombre y lo debe entonces anexar en este campo. Una vez entonces usted ya tenga aquí todos sus archivos, pues le dará enviar y se dará por finalizado el trámite de la legalización.